Eh, Bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a todas y a todos los que se suman a nuestro encuentro un poquitito anticipado del Rav Shlomo Wolbe en su obra magna llamada Ale Shur. Estamos estudiando en forma detenida y, por cierto, muy abarcativa acerca de por qué la necesidad de estudiar Musar, por qué ocuparse del Musar, de todo lo que representa el escenario de la ética, la moral, el impacto de tu conducta como persona. Y vimos entonces lo que durante las últimas semanas, lo que el Rab llama Musar y lo que no. Hoy nos va a plantear el Rab un tema interesante que tiene que ver de la necesidad imperiosa, casi hasta nivel de obligación, del Musar. ¿Por qué se necesita que esta disciplina, si le llamamos así, se incorpore a todo lo que es la vida de la persona? Porque uno se preguntaría, y con lógica, ¿no alcanzaría con estudiar Torah ser un Talmid Jajam, un verdadero sabio de la Torah, y con eso eventualmente ya tendré cubierto todos los otros aspectos? El Rab dice, todavía no he aclarado suficientemente las cosas en la medida real de su necesidad. Como usted puede pensar, dice el Rab, aquí está la Torah, ahí está su esfuerzo. ¿Para qué necesito más de todo eso? Estudiar la Torah es tal vez la quinta esencia de mi proyección, de mi vida y de mi condición como Yehudí en el futuro. Por lo tanto, ma tzarich od de musar. ¿Por qué necesito musar a ese nivel? ¿Por qué necesito de esta disciplina que en lo personal es una condición, yo lo digo ya desde el vamos, una condición sine qua non para ser persona, ¿no? O sea, nosotros no podemos solamente revestirnos de una condición externa que después es interna, vestirnos de una manera determinada como para poder de esa manera aparentar quiénes somos. Aquí no pasa, es como dime cómo te vistes y te diré quién eres, porque no pasa por la ropa. Pasa por sobre todas las cosas como yo me dirijo al resto, como yo me propongo hablar con el resto, como estoy dispuesto a ceder de mi tiempo, más allá de que la persona que estudia Torah, para que tengamos como base, siempre está ocupado. Pero el hecho de que estudie Torah lo lleva a ocuparse también en la realidad del otro. Porque la Torah lo que hace es abrir no solamente la capacidad mental de la persona, sino abrir el corazón. Ese corazón está representado por los oídos, fundamentalmente, y por los ojos, en este caso, porque son los ojos que ven y los oídos que saben escuchar. Y esa condición, a nivel de lo que es el musar, es una condición básica. Poder observar a tu prójimo cara a cara, ver lo que es su sufrir o su bienestar, ver lo que es su angustia o su sensación de placer. En última instancia, el arte de la comunicación es lo que nos construye como personas. No hay ninguna duda de que el elemento Torah, si me permiten el nombre, es esencial en todo el ámbito de la vida. Es como cuando uno, salvando la distancia, estudia una profesión. Uno estudia una profesión ¿con qué finalidad? Bueno, con la finalidad de que primero le gusta esa profesión, tiene una vocación natural. Segundo, que con esa profesión tendrá su parnasá. Tercero, que podrá construir a partir de eso su familia, su sustento, eventualmente, y tendrá, bueno, donde vivir y cómo transportarse y para comer, etcétera, que nunca le falte nada. ¿Qué hace la persona cuando estudia el Torah? La Torah no se estudia para tener parnasá. La Torah no se puede vender al mejor precio o al mejor postor. La Torah no es una cuestión que yo pueda utilizarla para hacer una corona o cardón, como dice la Mishnah, lajporba, un hacha para hacer lajpor, para poder hacer pozos, quiere decir construir algo que sean recipientes
y en este caso recipientes para contener algo, ¿verdad? No hay ninguna duda que el estudio de la Torá es el mayor regalo que podemos delegar a nuestros hijos y que podemos disfrutar de nuestros nietos. El estudio de la Torá es aquello que con preocupación o sin preocupación fue la mirada atenta de los padres que tal vez no tuvieron esa experiencia como nosotros la tuvimos de la escolaridad judía, primaria, secundaria, terciaria. Tal vez no, en el caso de mis padres estoy hablando. Y sin embargo, la conciencia de que su hijo sea un buen yehudí, pero también una persona de bien, hablaba de que ellos sabían cotejar, por un lado, todo el contenido vital de la Torá, pero por otro lado también el contenido vital del Musar, sin haberlo estudiado. Pero nace de esa espontaneidad natural de la gente, al ser espontaneidad es natural, por cierto, y que de una u otra manera implica de que la persona tiene que saber que el estudio de la Torá lo tiene que llegar a pulir, como se escuchaba hoy a la mañana en el Sheur, tiene que llegar a perfeccionar a la persona. Nunca vamos a lograr la perfección desde ya, pero en última instancia, el mushlam quiere decir lo completo, es una tarea que, ¿por qué no nos va a gustar? Si queremos que las cosas sean a ese nivel en todo el mundo material, en la versatilidad de objetos materiales, con mucho más razón en el mundo espiritual. Por lo tanto, la pregunta que hace el Rab dice, todavía no he aclarado todas las cosas en su debido punto, porque el lector se puede preguntar, bueno, está la Torah y su esfuerzo y todo lo que representa iluminación. Por supuesto que el Rab, en este caso el tratado de Sotá, en el Seder Nashim, en el orden que pertenece a mujeres, en la Mishnah, que dice la página 21a, el paso de Mishlei, Kiner Mitzvah Bet Torah Or, porque Ner, la vela, es la mitzvah, la vela, el fuego de la vela es la mitzvah. Ustedes comprenderán que una vela ilumina parcialmente. La luz de la Torah ilumina, por supuesto, con todo su fulgor y en todas direcciones. Pero la Gemara nos dice algo sumamente cautivante. Esto se asemeja a una persona que estaba caminando en la entrada noche y con una profunda neblina, quiere decir, en la oscuridad de la noche y con una neblina encima agregada, y por supuesto que esa persona temía de las espinas y de todos los caminos. Ok, lo tengo ahí fijo. Yo tenía miedo entonces de todas las espinas, de todos los abrojos que hay en el camino, porque estaba tan oscuro que no lo logra divisar. Pero también tenía miedo de algún animal salvaje que se le cruza por su camino. Pero también tenía miedo de los listim, de los ladrones que podían robarle en su camino. Ahora, tampoco sabía por qué camino dirigirse. O sea que por un lado está en medio de la noche, tiene miedo a las espinas, a todos los abrojos que hay en el camino, tiene miedo de algún animal salvaje que se tope con él en ese lugar, tiene miedo de los ladrones que pueden llegar a acosarlo y robarle en esa noche entrada, tampoco sabía por qué camino ir. Bueno, así dice la cámara. De repente esa persona encuentra una antorcha de luz, de fuego. Entonces, fantástico. Ya camina con su antorcha, y por lo tanto se salva de las espinas y de los abrojos y de todos los pozos, inclusive, que podrían ser la caída fatal. Pero todavía seguía temiendo de los animales salvajes y de los ladrones. Y persistía aún en qué dirección tenía que ir, cuál era el camino. Cuando amaneció la primera luz, la primera claridad,
ahí ya se despejó un poco la oscuridad y ya no tenía miedo. Se salvó de los animales salvajes y de los ladrones, pero todavía no sabía por qué camino andar. Llegó a una encrucijada de caminos, quiere decir, un lugar donde empieza a ver carteles y dice, para aquí se va aquí, para aquí se va allá. Se salvó de todas. ¿Y qué es esa Perashat Berajit? Pregunta el artista. Muy bien. Entonces, perdón por los problemas de sonido de mi computadora. Entonces, cuando llegó a la encrucijada de caminos, se salvó de todas las situaciones. ¿Y cuál es esa encrucijada de caminos? Rojista dice, es el Jajam y el Yom HaMitah. Son el hombre sabio, estudioso de la Torah y el día de la muerte. Rav Nachman bar Yitzhak dijo, es el Talmid Jajam y el temor al pecado. Mar Zutra, otra opinión, tercera, dice, Talmid Jajam de Salki de Shema'ata aliba de. Es el Talmid Jajam que de repente le asiste, le acude un estudio a partir de la deducción de la halajá. O sea que es el Talmid Jajam que llega a una conclusión halajá. ¿Cuál es la moraleja de este ejemplo de la Gemara? Dice, esa primera antorcha que encontró y que se salvó de los abrojos y de los espinos son las mitzvot. Y por lo tanto ya lo cuidan al hombre para que no caiga y que no fracase en su camino, como el hombre tenía miedo de los espinos y de los abrojos. El amanecer, que ya le disipó el temor por las bestias salvajes y por los ladrones, es la luz de la Torah. Eso madrega Torah. ¿Pero qué nivel de la Torah? Preguntan y responden nuestros Tosafot. Teima be'ayach netzal mikolam. Dice, pero es asombroso lo que dice la Gemara. ¿Cómo es que se salvó de todas ellas? Hay algo que no se salvó todavía, dicen nuestros Tosafot, los alumnos y los nietos de Rashi. Todavía no se salvó del impulso del mal en el momento que nos ocupa de la Torah. Si no estudió Torah, quiere decir que el Yetzer Hara, el impulso del mal, puede ocupar ese lugar, Dios nos permite. Entonces dice, ¿cómo llegó a la encrucijada del camino y se salvó de todas ellas? ¿Cómo es esta noción, eventualmente, que nos está hablando la Gemara? Pregunta a nuestro. Y entonces dicen, Stam Talmid Jajam Torato Umanutu. Mira, cuando hablamos simplemente de un Talmid Jajam, que es un hombre que se dedica al estudio, pero que en esta persona, Torato Umanutu, su Torah es su arte. Y esa persona no es que no deja de estudiar Torah, si está en el camino, está pensando en la Torah. Cada paso que da, está pensando en Torah. Y no camina 4 codos, 2 metros sin Torah. Es decir, no vayamos a comprender que el estudio de la Torah es simplemente sentarme con el libro y estudiar. Sino, al contrario, también es caminar por el camino y estar pensando en la Torah. Ese es el Talmid Jajam, que tiene esa capacidad de poder, obviamente, no abstraerse del medio, pero que su Torah es su arte de vida. Dice el Rab Wolbe, ahora te ruego, ocúpate ahora de pensar por ti mismo, mi querido Talmid Jajam. ¿Qué es el Talmid Jajam? Stam Talmid Jajam. El Talmid Jajam más simple es aquella persona que se ocupa de la Torah ininterrumpidamente y no camina 2 metros sin Torah. Pero ¿sabes qué, Talmid Jajam, querido mío?
Ishi, mi señor, Talmid Jajam, esa persona todavía no sabe por qué camino ir. Fuerte lo que dice Rabbi. Encontró la antorcha para salvarse de las espinas, las mitzvot, para que no se caiga. Subió el amanecer, es la luz de la Torah. Estudia Torah, no deja de pensar en la Torah en ningún instante. Pero todavía no saben qué camino ir. Vaya. Pregunta Rabbi, ¿cómo? ¿No saben qué camino ir? Pero acabamos de decir que él estudia siempre. Y por supuesto, no solamente que estudia, sino que cumple con la Sagrada Torah. Y entonces, ¿qué y por qué no sabe? ¿Acaso no sabe en qué camino él quiere encaminarse? De eso debe urroce la leja, en qué camino él quiere caminar. Por lo tanto, dice la persona, no puede estar seguro de su voluntad verdadera, de su voluntad interior, si acaso él viene a purificarse. Quiere decir, y no dice, él estudia, se esfuerza, pero todavía no está seguro en su dimensión interior si él viene en ese proceso a ese pulirse, a ese purificarse, a ese limpiar. Porque si todos los recipientes de su alma vital no están puros, quién sabe en qué camino él quiere ir en lo más profundo de su ser. ¿Será para darse a publicidad por la gente? ¿Será para que la gente lo honre? ¿Será por una cuestión de carrera? Quiere decir de transcurso en el estudio, de una carrera. ¿Qué será por dinero? ¿O simplemente la Torah pura? La Torah más humilde y recatada y que conlleva como punto elemental a esa sensación de anularme frente a mi creador. Muy fuerte, ¿verdad? Todo lo que dice el Rab. ¿Por qué el Yehudí que estudia Torah, el Talmid Jajam, lo hace? ¿Acaso para tener renombre? ¿Para que le rindan honores? ¿O una carrera? Como si fuera un estudio a nivel universitario. ¿Qué es el dinero? ¿O no? Todo lo contrario, una Torah solamente pura. Dice Rab, 3 encrucijadas son las que delinearon nuestros sabios de bendita memoria delante nuestro. ¿Qué respondió la de Gemara? Y cuando llegó al Perashat de Rahim, cuando llegó a la encrucijada de caminos, ahí se salvó de todo. Lo que están tratando de definir es qué significa la encrucijada de caminos. Y aparece entonces la primera posición, que es Rav Hizda, y que dijo, la encrucijada de caminos es el Talmid Jajam y el día de la muerte. Explica Rashi, y es el Talmid Jajam en el día de su muerte. Beyadá, Shelo Peresh Lifrot Me'alav Ol Torah. Y tiene que tomar conciencia que jamás intentó liberarse, sacarse de encima el yugo de la Torah. Entonces, se entiende, dice Rapolve, que este hombre que jamás sacó su yugo de la Torah de sí mismo, es un Talmid Jajam hasta el último día de su vida, incluyendo el último día de su vida. Ninguna prueba, ninguna realidad de la que le tocó vivir lo trajo a él a quebrar ese yugo en algún punto de su existencia. Jacob vino, cuenta el Rab Volve, nos enseña, Jacob vino de bendita memoria, dice, pidió cuando despertó de aquel sueño de la escalera, seguramente todo el mundo lo recuerda,
cuando ya tenía que cumplir por un lado la voluntad de su padre y su madre e ir a buscar su destino, construir su casa lejos de su hogar, en el Labán, pero allí también tuvo un sueño, que fue un sueño premonitorio, cuando tuvo la palabra de su creador, de una profecía nocturna. Y allí, obviamente, cuando despertó Jacob de ese sueño, dijo: Manora Amakomazé, cuán conmovedor es este lugar. Pense que invete lo que desde Sha'ar Shaman. No es esta sino la casa del Todopoderoso, y esta es la puerta, la antesala de los cielos. Y en ese momento Jacob hizo una promesa: de allá Hashem Lile Elohim. Es decir, como el Todopoderoso le había dicho que él lo acompañaría a lo largo de todo su camino, lo habría de sostener, de sustentar, de abastecer y de proteger físicamente hasta hacerlo retornar a la casa de su padre. Entonces Jacob, escuchar ese compromiso, también dice: de allá Hashem Lile Elohim. Y será Hashem por mí, por Dios. ¿Qué significa? Ahora el hacer Dios, si no se cumplían las condiciones, no sería por Dios. Esa es la emuná de uno de los patriarcas más sensibles del pueblo judío. Entonces dijo, así explica: Sheyahul Shemo Alay Mitejilá Beazo. Quiere decir que su nombre recaiga sobre mí desde un principio y hasta el final. No es que iba a ser su Dios en esas condiciones, no, ya era su Dios. Lo que dice es que esta realidad que estoy viviendo hoy no sea por hoy, sea desde un principio y hasta el final. Como solemos pedir muchas cosas en el tiempo de Rosh Hashanah. De Reshit Hashanah de Sof Hashanah, desde el comienzo del año hasta el fin del año. Y por eso, cuando la Sagrada Torah nos sigue contando los libros de Bereshit, a renglón seguido, de Yosef allá de Mitzrayim, y Yosef estaba en Egipto. Quiere decir, habla de que cuando ya los hermanos lo habían vendido, todo el relato dolorosísimo de esa sensación de envidia y de odio, de esquina, que lo llevó a vender a su hermano como esclavo. Entonces, Yosef ya Mitzrayim se refiere al tiempo cuando empezó el hambre en el mundo. Y Yosef estaba en Egipto. Nos explica el Midrash: Hu Yosef Aromé Etzonavid. Ese era el mismo Yosef que pastoreaba el ganado de su padre. Hu Yosef Shayab Mitzrayim. Es el mismo Yosef que estaba ahora en Egipto, y se hizo rey. Quiere decir, llegó al grado de virrey o vicefaraón en Egipto, y todavía se mantuvo en su ser íntegro y justo. También nos habla de la Torah, Hu Moshe be Aharon. O sea, tomando que dice, de allá Hashem Lide Elohim, que empezó Jacob y siguió con Yosef y después con Moshe y Aarón, porque son Hu Moshe be Aarón, él Moshe y Aarón. ¿Qué quiere decir? Ellos con su misión y con su justicia desde un principio hasta el final. Mitjilá beatzot. Jacob pidió que esa presencia de lo divino fuera de un principio hasta el final, que no lo abandone jamás. Yosef fue lo que fue en Egipto desde un principio hasta el final. Y Moshe y Aarón fueron lo que fueron para el pueblo judío desde un principio hasta el final. Por lo tanto, el Rabolve utiliza este recurso para decir ser Talmid Jajam desde un principio hasta el final, como dijo Rav Hizda, el Talmid Jajam y el día de la muerte. Esto es tal vez el anhelo insuperable de cada alumno, de cada sabio de Israel. Pero, ¿quién sabe que verdaderamente podrá sostenerse en ese plano? ¿Quién está seguro de sí mismo? Pregunta Rav.
Esa es la primera opción de la encrucijada de caminos. Quien está seguro de sí mismo. La segunda opción, decía Rav Nachman bar Tzchak, Talmid Jajam Beirat Het. La encrucijada de caminos es cuando hablamos del Talmid Jajam y el temor al pecado. Irat Het. Dice el 9º grado, cuando hablamos de una escala de valores que estableció Rabbi Pinhas ben Yair en la Gemara, habla del Talmid Jajam y habla del Irat Het. Incluso el Talmid Jajam que se ocupa, que analiza, que estudia, que profundiza en la Torá a cada hora y que no camina 2 metros cuando se va de su casa al Bet Midrash, del Bet Midrash a la despensa y de la despensa a su casa, no camina 2 metros sin Torá, todavía no está seguro para nada que es temeroso del pecado. Vaya. Mi mail la guía habrá de llegar de una u otra forma. Dice, en mi mail de Abodat Hashem. O sea, si tú decís, bueno, ahora no, pero va a llegar, seguramente sí va a hacerlo. Entonces se revuelve, dice una gran verdad, ¿sabes qué? Mi mail, seguro que sí. El seguro aquí no funciona. En la vida de Torah y de Musar, lo seguro no funciona. Lo que tenemos delante nuestro es la inmensísima tarea de poder confrontarnos con la realidad y poder vencerla. La tercera opción de Mar Sutra, en cuanto a lo que era la encrucijada de caminos, de la cual aparentemente se salvaba toda de los peligros, es el Talmid Jajam, que llega a una conclusión alágica. Establece una alhaja. Es el Bar Samja. Bar Samja es una persona cuyos amigos, su sociedad, los grandes sabios de su generación, aceptan las palabras de él como alhaja. Y ese es lo que dice Mansutra, Nitzol Mikula, se salva de todo. Porque dice que esta calidad de persona era el único en su generación, era una persona única en su generación. Y por lo tanto, dice, ¿quién tendría el mérito de llegar a eso? Moshe Rabbeinu tal vez. Pero después había que buscar muchos referentes. Entonces, el tercer nivel es un nivel bastante importante. Dice entonces el Rab, esto que acabamos de aprender de la Gemara en Masejet Sotá, está construida esta análisis, esta sugiá, como se llaman a estos pequeños párrafos interpretativos de la Gemara, habla acerca de Ner Mitzvah de Torah Or. Quiere decir, porque la vela de Hashem es la mitzvah, la vela que está encendida, y la Torah, que es toda la luz, es la luz. Por lo tanto, Ner Mitzvah de Torah Or, dice el libro de Mishle. Pero la continuación del pasú no lo trajeron. No dijeron cómo termina el pasú. Pero el final de sus palabras está construido sobre el final de su pasú. ¿Saben cómo termina el pasú? De Derech Haim, Tojajot Musar. El Derech, el camino de la vida, Tojajot Musar, es la reprensión, la amonestación del Musar. Ner, mitzvah, de Torah, Or. La vela es la mitzvah, la Torah es la luz. Pero después, dice el pasuk al final, de Derech Haim, ese hombre que estaba en el camino, ¿no? Que tenía miedo a las espinas, a los abrojos, y luego a los animales salvajes, y a los ladrones, y por último, el camino que tenía que ir. De Derech Haim, el camino de la vida, es Tojajot Musar. Es poder acceder eventualmente a ese regalo de que alguien tome conciencia de que no es la última palabra, sino que hay una palabra que le supera.
Nadie a veces está preparado para poder escuchar ese musar. Dice Rabolve que sin esa amonestación moral o ética, la persona nunca sabe por qué camino tiene que ir. Y más aún dice, afilu y no yodea, y no yodea. Lo peor es que incluso no sabe que no sabe. Y ahí es cuando estamos transitando en un espacio, yo lo llamaría problemático. Entonces, dice Rab, sea su esfuerzo, el estudio de la Torah que haga y sea de cualquier calibre, a pesar de todo eso, casi que es obligatorio para nosotros el estudio del Musar, porque es lo que nos va a traer una Torah de vida, nos va a traer la capacidad de poder estudiar y de poder aprender y de poder comprender. Por eso, el tercer capítulo en este maravilloso escenario tiene que ver con lo que viene a marcar aquí en el Perek Shelishi, la continuación del Pasuk de Mishle, Ner mitzvah betorah, porque la vela es la mitzvah del fuego y la Torah es la luz. Bebé de Jaim, Tojejot Musa. Dice Rab, que lo que acabamos de estudiar no se recuerda, como mencionó, el final de este pasuk en forma explícita. Y por lo tanto, alguna persona podría aquí disentir. Pero aquí quería presentar otro apartado temático de la Gemara, la Sugía, donde el versículo está explícito. Dice la Gemara de Berajot, comienza en la hoja 5. Tania Rabbi Shimon Bar Yochai Omer. Nos enseña Rabbi Shimon Bar Yochai, el gran Taná, el gran sabio de la Mishnah, Taná Kadosh. Todo el mundo escuchó hablar de él. Enseña Rabbi Shimon Bar Yochai, 3 hermosos regalos dio el Kadosh Baruj Hu a Israel, y los 3 no los entregó sino por medio de Isurim, por medio del sufrimiento. Estamos estudiando justamente en el Bet Midrash los días martes al Rav Yosef Dovalevi Soloveitchik Zatzal, que hablamos acerca de una hora, creo, de pensamiento filosófico maravilloso, Kol Dodido Fek, la voz de mi amado clama, y estamos estudiando el por qué sufre el justo. Dice Rabbi Shimon Bar Yochai, acá desde los nos dio 3 regalos y los 3 nos los dio con sufrimiento. ¿Cuáles son? La Torah sagrada, la tierra de Israel y el Olam Haba, el mundo venidero. ¿De dónde sabemos que la Torah fue entregada con Isurim? Isurim quiere decir sufrimiento, ¿no? Dice Asher Geber Asher Teyaserenu Yaum y Toratejate Namedem. Dice el rey David en su Teilim. Feliz el hombre que Dios de Yaser, o de Yaser es, lo hace a veces sufrir, llega a tener enfermedades, Dios no permita. Un Toratejate Namedem. Y que de su Torah lo vence. Eres Israel también es entregada con Isurim, porque está dicho en la Gemara, Kasher Yaser Ishel Beno Anoji Hashem Elokeja me yasereja. Así como un padre amonesta y enseña moral a su hijo, así también Hashem tu Dios lo hace. Y el pasuk siguiente dice, y Hashem Elokeja me viaja eres de Jehová. Inmediatamente después que habla del sufrimiento, dice, Hashem te trae a tu tierra. El mundo venidero, que lo llama porque está escrito, Ner mitzvah de Torah or, de Derech Tojejot, Jaim, Tojejot Musar. Cita todo el paso completo, porque la vela es la mitzvah, la Torah es la luz, y el camino de la vida es el reprender moralmente a quien tengo más próximo ante mí. El Maharal de Praga, Moreno Arab Yehuda Lev, siglo XVII, la gran autoridad del medioevo en la ciudad de Praga,
En su prólogo al libro Derech Haim sobre el Pirkei Avot, precisamente, nos obliga, nos compele a explicar que no se habla aquí sobre los sufrimientos que generan tormento. No es un sufrimiento corporal, dice el Maharal de Praga, sino es a la musar shena. Es esa condición, es esa conducta moral, ética, nuestra moral, a meyacer otano, que nos hostiga prácticamente, nos exige elevarnos por sobre la materialidad, porque las matanot gen tobot, porque los regalos son bondades, son cosas buenas, que son en principio destinadas a existir a causa de su santidad. Y son regalos que en verdad, dice el Maharal, no llegan a las personas cuya materialidad ya está expandida. Y por lo tanto que seamos aptos para esos regalos solamente por medio de qué? De un musar, de una conducta, de una actitud moral, amaraleo tano, que nos permite elevarnos de esa materialidad y que nos acerca a la santidad. Maharal de Praga dice, no estamos hablando aquí que los isurim representen dolores físicos. No, es más que nada algo que nos permite a nosotros separar un poco, separarnos un poco de todo ese mundo de materialidad que nos rodea. No porque la materialidad sea mala, la materialidad es necesaria, pero no es la meta. La meta es poder crecer en otra dirección. La Sagrada Torah es, y nosotros necesitamos recibir la Torah y ocuparnos de ella en pureza. Y así lo escribió, dice Ravolve, el Rabbi Israel Salanta, el padre de la escuela del Musar. Y Hagam Torah Mesurar y Bnei Adam. Dice, y más allá de que la Sagrada Torah haya sido pegada a los seres humanos, Lachtoch Inyaná Kefim Matarat Seje de Moshi, si deberíamos recortarla, Dios nos permita, cada uno de sus temas de acuerdo al objetivo de la razón humana, Lo Nihbesha y la Sot Bak Ejercer. La Sagrada Torah no nos fue entregada a nosotros para que hagamos de ella nuestra voluntad. De acuerdo a qué? A nuestra voluntad, a nuestros sentimientos, a lo que nosotros queremos estudiar o no. Él dice, el Rabbi Salán, esto es como si un corbán pasó su tiempo y ya es despreciable, no es necesario ya comerlo. Más allá del tiempo establecido para poder comer eventualmente el corbán. La Sagrada Torah es precisamente sagrada, de santidad. Y la tenemos que recibir y ocuparnos de ella en un estado de pureza. Y para eso dice que vengan las dos Jurban, las dos destrucciones sucesivas del Bet HaMikdash para enseñarnos que sin pureza la mataná, el regalo, no tiene derecho a la existencia. Por lo tanto, si el pueblo de Israel se ha impurificado con transgresiones tan graves como en la época del Bet Rishon, del primer Bet HaMikdash, y también, no solamente en las malas acciones, sino también que se impurificaron en sus midot, las cualidades, los atributos dejaron de ser. Sinat Hinam, el odio gratuito, ahí estaban las mitzvot, pero se intoxicaron con esas mitzvot y por lo tanto el odio gratuito fue el escenario de la destrucción del segundo Bet HaMikdash. Kama Tirjot, cuántas plegarias y cuántos esfuerzos, cuántos denodados momentos de su vida Moshe Rabbeinu ha hecho a lo largo de Perashat Ba'et Hanan
Eker, la que estudiamos la semana pasada, la que estamos en este Shabbat, si Dios quiere, cuánto Moshe Rabbenu habla en estas perashot para tratar de que evitemos toda tendencia y toda neguía, todo contacto cuando entremos en la tierra sagrada. Y por lo tanto fue y mencionó cada una de las formas y los modos de que estos contactos son posibles, que nos lleguen y que podamos fracasar en ellos. Y dice Rab, es poco el espacio que tengo para mencionar esta listísima, larguísima lista, pero vamos a verlo en Perashat Eker, por supuesto en este Shabbat podemos verlo. Y dice Rab, al mundo venidero no hay camino que nos lleve allí, aunque que no sea puro. Es imposible llegar al mundo venidero sin pureza. Así lo explica el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimónides, en el Perusha Mishnayot, en la explicación de las Mishnayot, al final de Masejet Makot, el tratado de Makot, dice, Batzak Kadosh Baruj les Zakot et Israel. Esto lo decimos siempre que antes de decir Kaddish en la sinagoga. Quiso el santo bendito él les Zakot et Israel. Les Zakot tiene dos sentidos. Uno de Zehut, darnos el mérito, pero por otro lado, de Zakot viene de Zach, purificar, blanquear al pueblo de Israel, y por lo tanto, Yirba Laem, Torah u Mitzvot. Y por eso que nos regaló a Kadosh Baruj Hu, Torah y Mitzvot. Para eso nos dio la Torah y las Mitzvot, para purificarnos. Porque al incrementar las Mitzvot, Lo itajen shelo na'aseh mitzvah achat lishma. Nos dio tantas mitzvot que es imposible pensar, dice el Rab, que no hagamos aunque sea una lishma, por amor al Todopoderoso. Uno. Y de esta manera, cumpliendo esa mitzvah, con todo nuestro ser, alcanzaremos el mundo venidero. Quiere decir, por medio de esa tajara, de esa pureza, el lishma, tenemos el mérito del mundo venidero. Y lishma, el nombre de, por amor a, es el objetivo de la pureza, como está explicado en el capítulo de la pureza en el Mesilat Yesharim. Por lo tanto, estos tres regalos hermosísimos, la Torah, Eretz Israel y el Olam Haba, eventualmente, estos tres regalos hermosísimos y buenos, es imposible acceder a ellos sin tahará, sin pureza. Y por lo tanto, Akadosh Baruj Hu no nos los dio a la Torah, la tierra de Israel y el Olam Haba, dice, no nos dio, sino por medio de qué? Tojejot Musa, de estas amonestaciones éticas y morales. Y así escribió nuestro maestro, el rabino Israel Salanter. Ha'itapchut meral tov, el hecho de que podamos convertirnos de malo a bueno sin musar, sin que medie allí el camino de lo moral y de lo ético, es como Bakashat Reiyah Bli Ain. Es como pedir que observemos algo y no tengamos ojos, o escuchar sin oídos. Así dijo el Rab de Salanter en su libro O de Israel. Transformar el bien a mal, el mal del bien al bien sin musar es como pedir ver sin tener ojos y como pedir escuchar sin tener oídos. Entonces, no tienes, dice Rab Wolbe, terminando, no tienes algo que venga a purificar al ser humano de todos esos contactos que lo negativizan, de las imaginaciones múltiples que tiene, de todas sus actitudes negativas, sus defectos, como el estudio del musar en forma permanente, fija. Baduk umenusehu. Y te lo dice Rapolve, dice, y esto no lo estoy diciendo como una teoría, lo estoy diciendo por haberlo comprobado, y quien cuanto como él, en su trabajo aquí en las yeshivot también. De alajá que va a traer.
Y la halajá es como los últimos sabios. Después de nuestro gran sabio, Rabbi Israel, no se levantó en medio de nosotros un sabio que tenga una perspectiva tan grande para mostrarnos un camino más seguro en el servicio, en el Avodat Hashem, que no es en la pureza. Dice, hay una palabra que está sellada y grabada sobre la puerta de entrada de un Beit Musar, de una casa donde se aprende Musar, de la escuela de Musar. Y la palabra que está puesta a la entrada dice Tahara. Tahara es pureza. Y por eso le pedimos a Kadosh Baruj Hu, Betaher, Livem, León de Jademet. Purifica nuestros corazones para servirte solamente con la verdad. Este es el regalo que viene del Musar. El capítulo que va a venir, esperemos, voy a ver cómo puedo hacerlo la semana que viene, porque estoy en Buenos Aires ya la semana que viene y la una del mediodía probablemente sean las 7 de la mañana allí y tengo que hacer tefilat. Pero bueno, dado que Shabbat todavía es un poquito, entramos tarde aquí, veré la forma de poder seguir estudiando. El capítulo que viene es apasionante y habla de lo que es en Yiddish Fromkeit. Y Fromkeit es algo que es apasionante para poder entenderlo. Muy bien. Shabbat Shalom. Hay que ver esta semana. Se bendice el mes de Elul, que va a ser el próximo Shabbat, si Dios quiere. Así que Kadosh Baruj Hu los bendiga con una semana de excelencia, de buen sustento, de buenas noticias. Y Jodesh Tov Mevorach. Escuchemos la braja del mes en el Beta Knesset, por favor. Muchas gracias a todos. Gracias por compartir con nosotros este tiempo. Shabbat Shalom.